Es hora de tomar asiento en familia y escuchar la radio, porque ahora comienza un lindo recorrido por nuestro pueblo. Lanco, historia y memoria. Hablaremos y conoceremos a los protagonistas. Conduce el profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de Lanco. Bienvenidos a la segunda temporada. Bienvenidos ya al sexto capítulo y final, ya con un poco de tristeza se anuncia, ¿cierto? Que este es el capítulo final, pero no por ello, ¿cierto? Menos bueno, ¿cierto? El capítulo final, ¿cierto? Hoy día también tenemos un invitado, como ya se señaló anteriormente, un invitado también de lujo, ¿cierto? Nuestro alcalde Juan Rocha. Por ahí siempre se escucha la frase, ¿cierto? Malargüe como una independiente. Y en este caso, ¿cierto? Nuestro alcalde hoy día, ¿cierto? Tiene la condición de malalgüino, ¿eh? Hay que poner ojo ahí porque los malalgüinos, ¿cierto? Ya se pusieron al poder de Lanco, ¿ya? Y eso también habla mucho, ¿cierto? De la identidad, de cuánto, ¿cierto? Depende o cuánto es el poder que ejerce en este caso la identidad, ¿cierto? Yo lo hablo, ¿cierto? De la condición malalgüina de nuestro alcalde, y es por eso que hoy día vamos a tener una conversación muy interesante con él relacionada, ¿cierto? A lo que es malalgüe, relacionada a lo que es la identidad, relacionada a lo que es el sentir malalgüino. Una temática muy importante y muy interesante también a la vez, Ricardo, porque muchas veces cuando se habla de la comuna de Lanco se deja tal vez de lado Malalhue, como que no entendemos que está Malalhue dentro de la comuna, y es porque ocurre un efecto bastante extraño en la comuna, porque Lanco no es solamente el que la lleva, también hay que entender que Malalhue, ¿cierto?, históricamente ha sabido surgir, ¿cierto?, sola, podríamos decirlo, como comuna, y hoy día, ¿cierto?, nos entrega incluso un alcalde. Así que para eso, Ricardo, hoy día tenemos a tener una conversación bastante interesante con nuestro alcalde. Así es, Diego, saludarte en este final ya de esta temporada del programa. Un poco de tristeza, pero a la vez alegría de poder realizar este tipo de programa. Tristeza, te digo, por el tema de que ya es el último programa y siempre es grato ir escuchando a cada invitado que vamos teniendo. Pero sí, alegre de poder contar con este tipo de programa. Y hoy, sin duda, es interesante poder escuchar los relatos que nos va a contar don Juan Rocha como alcalde de la comuna de Lanco, y también como ciudadano y habitante, digamos, del territorio de Malalhue. Así es que es una información de primera fuente de una persona que ha estado ahí, que ha visto crecer la localidad. Así es que muy interesante el programa de hoy día, y también recordarles a los auditores de que este es un programa que ha sido posible mediante una postulación de la Municipalidad de Lanco a un fondo del Ministerio de Cultura por su programa Red Cultura. Así es que eso ha hecho posible de que podamos tener estos invitados en esta temporada. Así es que a preparar los oídos y poder escuchar a nuestra primera autoridad comunal. Bueno, y al igual que nuestro invitado hoy día, que es producto local, hoy día también nos vamos con un tema musical, ¿cierto? De música local. Deu maquen, kiñeke pufulkai, Kim tu kefun, filken akume mamul. Lingekume mamul nye, folokume mamul nye, chiwekume mamul nye, raulikume mamul cafe. Walupetu kimlan, walupetu kimlan, chumle avui, tu fai nga pupe fulka. Inchepetu eche wentrunyen, azumeken tu achikimun, Chumthung wai nga, tu fai nga pupe fulka.
Maranyi wira reke thung ai ngun Chagul nyul reke thung ai ngun Ngur nyul reke thung ai ngun Ulcha thomo nyul reke thoi kume avui Kiñeke kalfu piai Ka kiñeke peñi piai Ka kiñeke mapu piai Como el canto en atuachipu pifulkai Puideu manga Tu faenga pupe fulkai Tu faenga pupe fulkai Huleli wen me uthung waingun Tu faenga pupe fulka Kom tu faenga pupe fulka Ka fue muechin, Chequimayanga, Chumlea fuinga, Zunguya fui, Tu faenga, pupe fue el ka. Bueno, para hoy día, nuestro programa, si bien cierto, la tónica en general del programa, cierto, ha sido tratar temáticas relacionadas con la historia. Hoy día vamos a hacer una pequeña variación, cierto, y entendiendo también que es el programa final. Y nos vamos a centrar en la reflexión. Nos vamos a centrar en poder entender, en poder hacer un alto, cierto, en nuestra identidad lanquina, en nuestra identidad malalhuina, y preguntarnos, cierto, qué importancia tiene esto, ¿eh? Y es por eso que hoy día vamos a hablar sobre la identidad. Y cómo la identidad en este caso, cierto, se inmiscuye en las características personales de cada persona, cierto, y finaliza, cierto, en esto, en entregarle, cierto, valga la redundancia, entregar, cierto, una identidad propia, en este caso a cada lugar. Hoy día, cierto, vamos a tener un invitado muy importante, cierto, porque no es nuestro alcalde. Insisto, la característica que tiene el alcalde, cierto, es que es malalhuino. Y, cierto, eso ya le entrega, cierto, un plus diferente, ya que en la comuna, cierto, se entiende de que en Malalhue, cierto, existe una identidad distinta a la del lanquino. Y eso ocurre principalmente, cierto, por la geografía. Hay que entender primero que los procesos de identidad ya son forjados en su primera instancia, cierto, por el entorno, la realidad, lo que está, cierto, inmediatamente fuera de uno, ya todo eso que está fuera de uno, cierto, entrega identidad, entrega características, ya el entorno va a cierta medida va a moldear en este caso a los habitantes, ya. ¿Cómo se genera este proceso? Principalmente, cierto, desde la geografía. Hay que entender, y sobre todo, cierto, en el lugar donde hoy día nos encontramos, cierto, que está muy relacionado y muy ligado a todo lo que es la cultura mapuche, ya nuestra identidad, cierto, se va a dejar tintar, podríamos decirlo, por, cierto, la geografía de nuestro lugar, cierto, que es bastante característica. No es solamente, cierto, que tengamos cerros, sino que aparte de ello tenemos ríos, ya, y aparte de ello tenemos valles, tenemos Maullín, cierto, tenemos Mahuida. Entonces todos esos elementos van a comenzar, cierto, a conformar una identidad. Y aparte de ello, cierto, vamos a agregarle que poco a poco, cierto, el lugar y el territorio comienza a tener historicidad, cierto, o sea que comienzan a ocurrir cosas en el territorio, ya que eso también va a comenzar a configurar, cierto, el ADN de la identidad, cierto, del lanquino. ¿Cuál es la importancia entonces, cierto, de la identidad? ¿Para qué nos pudiera servir, cierto, el manejar, cierto, el saber qué identidad tengo yo, cierto, o qué características me fundan a mí, cierto? ¿Qué importancia tiene esto? El conocer la identidad, cierto, el saber quién soy yo, el partir de esa idea, cierto, me entrega muchas herramientas y también me va a entregar, cierto, un panorama amplio de a dónde quiero llegar. La identidad, cierto, me ayuda primero a resolver esa primera pregunta, ¿ya? El quién soy yo. Al responder la pregunta, cierto, tan grande de quién soy yo, cierto, qué características me hacen a mí, cierto, de qué estoy hecho, recién ahí yo puedo, cierto, marcar un punto de llegada que va a ser en este caso, cierto, para dónde voy, ya, y qué es lo que quiero lograr. Si no tengo claro, cierto, mi identidad, si no tengo claro, cierto, lo que yo soy, si es que no hice esa reflexión antes, cierto,
me va a ser imposible, ¿cierto?, llegar en este caso a la finalización, ¿cierto?, o a mi meta. Es ahí, ¿cierto?, la importancia que tiene la identidad como un proceso, no solamente, ¿cierto?, como un proceso social, sino que también como un proceso mental y también como un proceso individual, ¿cierto?, de cada persona. Es completamente necesario, ¿cierto?, saber quiénes somos. Y es por eso, ¿cierto?, es lo primero que se nos enseña cuando somos niños, ¿cierto? Nuestros nombres, porque nuestros nombres, ¿cierto?, no, nos van a decir mucho. Van a decir, por ejemplo, si uno tiene la fortuna, ¿cierto?, de tener un apellido mapuche, el apellido mapuche, ¿cierto?, me va a decir enseguida, ¿cierto?, la zona geográfica de dónde viene mi ancestralidad, qué elementos están asociados, ¿cierto?, a mi identidad. Entonces todo esto, ¿cierto?, va a configurar la persona. Y hoy en día, ¿cierto?, el punto histórico en el que estamos viviendo, ¿cierto?, el punto social en el cual nos encontramos hoy, hace que todas estas preguntas converjan, ¿cierto?, hacia un mismo sentido, ¿cierto?, que es dónde queremos llegar y cuál es la sociedad que queremos construir. Y ahí la importancia que cobra justamente, ¿cierto?, el poder entendernos, y es por eso también la importancia de conocer nuestra historia local, ya que nuestra historia local nos va a dar señales, nos va a entregar ínfulas, ¿cierto?, de qué ocurrió en el pasado, ¿cierto?, qué hechos han ocurrido en el pasado que han configurado tal vez el formato en el cual hoy día nos encontremos, ya sea desde el punto de vista de cómo se configura la ciudad hoy día, ¿cierto?, cómo se configura, por ejemplo, la economía del lugar, ya, incluso hasta cómo se configura, ¿cierto?, el hablar de un lugar, ya, que va a estar muy ligado también, insisto, a la identidad y al territorio. La geografía va a entregar mucho a nuestro territorio, y sobre todo, por ejemplo, en el territorio de Lanco Malalhue, en donde, por ejemplo, un elemento que es parte de la identidad lanquina es el agua. Ya hay que entenderlo, ¿cierto?, que el co, ya, el agua, está presente, ¿cierto?, en toda la geografía, ¿cierto?, y en toda práctica incluso, ¿cierto?, que hace el lanquino o el malalhuino. No hay verano, ¿cierto?, que uno no vaya a las playas del Cruce, ¿cierto?, o del Lufucade a pegarse un chapuzón, o simplemente, ¿cierto?, hacer pesca, ¿ya? O, ¿cierto?, los más aventurados que aún recorren, ¿cierto?, sus aguas en kayak, las que en algún momento también fueron recorridas en Guampó. Y por eso no es de extrañar, por ejemplo, que la carrera de balsa, ¿cierto?, que se hace desde el año 67 en Lanco, tenga un cierto cabida y tenga tanta concurrencia. Y es justamente pensándolo, ¿cierto?, debe deberse principalmente, ¿cierto?, a que nuestra historia ancestral, ya ligada al pueblo mapuche, estuvo siempre, ¿cierto?, muy ligada a lo que son los cursos de agua. Toda su sabiduría, todo su kimun, ya está muy ligado también a lo que son los cursos de agua. No por nada, ¿cierto?, Lanco, ¿cierto?, aguas detenidas, aguas muertas, ¿cierto?, se llama Lanco por algo. Lilcoco, lo mismo. Cachico, lo mismo, ¿cierto?, también ocupan la palabra co, que significa agua. Y así, ¿cierto?, algunos nombres que se me vienen a la cabeza, ¿cierto?, ahora también como Cudico, ya, son lugares, ¿cierto?, que van a tener relación con el agua como tal, por lo cual podríamos encontrar, ¿cierto?, un primer elemento de la identidad lanquina y malalhuina aquí, ya, el río, ¿cierto?, entregando identidad y entregando, ¿cierto?, tal vez el concepto de la cultura ribereña, ¿eh? Tal vez estamos muy ligados, ¿cierto?, a lo que hace la cultura ribereña, desde diversas prácticas, insisto, desde el ir a bañarse al río, desde pescar en el río, ¿cierto?, o simplemente navegar el río, ¿ya? Vamos a poner un primer elemento, ¿cierto?, de la identidad lanquina y malalhuina, ¿cierto?, el agua, con la importancia que corresponde, al igual, ¿cierto?, que el valle, que va a ser, ¿cierto?, también consecuencia en este caso de el río Leufucade, ¿cierto?, y el mismo río Cruce. Y es por eso que cobra tanta importancia la identidad, ya que esto nos ayuda en cierta medida a finalizar, ¿cierto?, el puzzle de quiénes somos. Otro elemento que está muy incorporado también a la identidad lanquina y malalhuina va a ser el ferrocarril, ¿ya? Si bien el ferrocarril se adentra, ¿cierto?, o llega, ¿cierto?, recién a principios del siglo XX, sin duda va a ser un elemento que va a configurar la identidad. Y esto principalmente, ¿cierto?, a que la llegada del tren no solamente, ¿cierto?, va a hacer que se plantee, ¿cierto?, la línea como tal, sino que también va a generar la llegada de nueva población al lugar,
y una población, ¿cierto?, con ciertas características muy ligadas también a lo que es la sociedad obrera. Hay que entender que los que llegan, ¿cierto?, con el ferrocarril van a ser principalmente, ¿cierto?, obreros del ferrocarril, ¿ya? Y son ellos los que van a forjar, ¿cierto?, y en este caso podríamos decirlo una primera aldea, una primera comarca, ya sea en Malalhue, ya sea en Lanco, pero van a ser ellos. Ya hay que entender que la identidad también va a estar muy ligada, ¿cierto?, a lo que van a ser los obreros ferroviarios. Ya tenemos un elemento que es el agua, ya tenemos otro elemento que va a ser la identidad ferroviaria, y con ello también, ¿cierto?, vamos a entender también que nuestra primera identidad, ¿cierto?, como pueblo, como guarría, ¿cierto?, va a ser en este caso el elemento obrero. Y con lo mismo, ¿cierto?, también después en esta misma idea del ferrocarril, ¿cierto?, vamos a tener ya avanzado, ¿cierto?, ya los años 40, incluso un poquito antes, la identidad de la madera. Sin duda, ¿cierto?, nuestros bosques en algún momento, ¿cierto?, que tuvieron, ¿cierto?, este bosque de Guay, este bosque de Coihue, ¿cierto?, tal vez Ñirra entre medio, Boldos, Maitene, en algún momento, ¿cierto?, también se configuró y dio, ¿cierto?, en este caso la geografía del lugar, le va a entregar elementos, ¿cierto?, de una identidad ligada, por ejemplo, a lo que va a ser la economía de la madera, la extracción de la madera. Bien, hoy día, ¿cierto?, vemos nuestros cerros, ¿cierto?, ya sea el Cholchogüe, ¿cierto?, ya sea el mismo Peñehue, o los cerros, por ejemplo, donde hoy día está la comunidad de Laguán, ¿cierto? Ya no son cerros, ¿cierto?, que encontremos árboles nativos, y si lo hacemos son, ¿cierto?, muy lejos, sino que fue reemplazado, ¿cierto?, en este caso por el monocultivo. Pero sin embargo, ¿cierto?, a pesar de ello, nuestra identidad, ¿cierto?, sigue estando relacionada en este caso a la madera, ¿ya? Y también, ¿cierto?, yo incluso podría irme un poquito más atrás y decir que no solamente la madera, sino que también, ¿cierto?, a todos los productos que entrega el bosque. Más de alguna vez me ha ocurrido por ahí, ¿cierto?, que le he comentado a alguien si ha comido el digüeñe, ¿ya? Y si lo ha comido en ensalada. La primera pregunta que me hacen es ¿qué es el digüeñe? Entonces, ¿cierto?, por ejemplo, ahí vamos a tener elementos, ¿cierto?, que nos hablan de una identidad, ya que las comidas, ¿cierto?, lo que uno come muchas veces también está muy ligado al territorio, ¿cierto? No podemos comer, ¿cierto?, comidas, valga la redundancia, que no están acá. Entonces, en el caso del digüeñe, ¿cierto?, por ejemplo, es propio de acá, ¿cierto? Y es propio de acá, ¿cierto?, en la justa medida, ¿cierto?, que el bosque también lo es. Entonces, vamos haciendo la relación, ¿cierto?, entre cómo el bosque va configurando las identidades, tal vez simplemente desde los productos que consumimos también, como en este caso como comida. Entonces van a ser muchos los elementos que van a estar presentes en la identidad lanquina y la identidad malalhuina, ¿cierto? Y esto ya se va a consolidar con la llegada de la educación, ¿cierto? Ya una vez que llegan los colegios, tanto a Lanco como a Malalhue, ¿cierto? En una primera instancia, ¿cierto?, los colegios están relacionados, ¿cierto?, con el cristianismo, ya que la misión de Purulón, ¿cierto?, irrumpe en 1874 en Purulón, ¿cierto?, justamente, y comienza a entregar, ¿cierto?, una educación base, podríamos decirlo, una primera educación que obviamente va a estar muy ligada, ¿cierto?, al cristianismo y a todo lo que van a ser, ¿cierto?, sus valores como tal. Ahí podríamos ser bastante críticos también, ¿cierto?, frente a cuál es la verdadera influencia, en este caso, de la educación cristiana, ¿cierto?, y cuáles son los pros y los contras, ¿ya? Siempre entendemos, ¿cierto?, que la educación es buena, que no puede ser mala, pero también tenemos que entender que la educación, sea como sea, ya es un proceso de adoctrinamiento, sea como sea, ya sea, ¿cierto?, para bien o para mal, es un proceso de adoctrinamiento. Y en el caso de la educación cristiana, ¿cierto?, se entregaron, ¿cierto?, en algún momento valores cristianos, ¿cierto?, que podríamos decirlo, ¿cierto?, que menoscabaron en gran medida, ¿cierto?, también lo que iba a ser la educación tal vez mapuche que se tenía en el lugar, ya no como educación formal, ¿cierto?, no como con sala de clases, pero sí desde la entrega, ¿cierto?, del Kimun. Y esto, ¿cierto?, va a configurar en cierta medida la educación, ¿cierto?, una homogenización, podríamos decirlo, de la identidad chilena, ya no identidad lanquina, ya no identidad malalhuina, sino que ahora, ¿cierto?, la exposición, ¿cierto?, de una identidad chilena, cómo debe ser, ¿cierto?, todo el habitante que vive en este terruño, ¿cierto?, que le llamamos Chile. Eso, ¿cierto?, se va a venir a mezclar, podríamos decirlo, con la identidad local, ya, y va a dar, ¿cierto?, una identidad media extraña, que es la que tenemos hoy en día, ¿cierto?, en donde no solamente tenemos elementos locales muy fuertes, porque hoy en día claramente, ¿cierto?, nosotros logramos entender, ¿cierto?, que el lanquino tiene una identidad, ¿cierto?, que es muy distinta incluso a la que al que vive en Panguipulli, al que vive, ¿cierto?, en San José, al que vive, por ejemplo, en Loncoche.
no nos parecemos, ¿cierto?, en cuanto a nuestras costumbres, en cuanto a nuestras tradiciones. Sí, bien, ¿cierto?, compartimos algunos elementos, pero cierto, no son del todo, y es por eso que hoy día el programa, cierto, ya el programa final, cierto, vamos a intentar sentarnos sobre esta reflexión, que es la identidad, para que podamos entender ya, cierto, ya avanzados los programas, este ya es el 6º capítulo y último, podamos entender, cierto, con todo lo que hemos venido hablando, cómo se conforma y cuál es la importancia de nuestra identidad. Radio Ritmo FM y Portal Radio están presentando Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Hay un dicho que ya repercute hace tiempo en Lanco y en la comuna, que es Malalhue República Independiente. Y suena cierto, grande, tal como lo es. Y es porque en este caso, cierto, Malalhue con el paso del tiempo no solamente, cierto, se ha incorporado a la comuna como parte de ella, sino que, cierto, ha sabido crecer, y en este último tiempo hemos visto, cierto, cómo ha crecido ya a un nivel descomunal, al punto de que hoy día nuestro alcalde, el alcalde, cierto, de Lanco, no es lanquino, es de Malalhue, es de corazón malalhuino. Y por eso, cierto, que hoy día tenemos una entrevista muy entretenida, y vamos a intentar, cierto, ahondar en temas relacionados, cierto, con lo personal, con la vivencia de vivir, cierto, en Malalhue Guarria, o Malalhue, cierto, de la ciudad de Malalhue, o pueblo, podríamos llamarlo. Y para eso hoy día tenemos invitado, cierto, que es nuestro alcalde, Juan Rocha. ¿Cómo está, alcalde? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos agradecidos por la invitación a este programa, este proyecto que ustedes tienen, que me parece muy interesante porque ahí lo conversábamos hace poco, que ahí entrevistan a distintos personajes, ¿no es cierto?, ligados a la cultura, a lo político, a la educación, y en general a la vida en comunidad. Y yo quiero partir enseguida con una pregunta. ¿Qué es ser un alcalde, cierto, con corazón malalhuino y estando en Lanco? Porque entendemos esto, y en algún momento también lo hablamos con la profesora Neris Mora de Malalhue, y ella hacía una relación entre que, claro, están los malalhuinos y están los lanquinos. ¿Cómo genera esa dualidad? El corazón está dividido? ¿Qué ocurre ahí? Como tú bien lo señalas, Malalhue es en particular, es una ciudad emergente en los últimos años, yo creo que unos 15, 20 años. Malalhue ha ido siendo un terruño, ¿no es cierto?, importante desde el punto de vista de alguien que quiera vivir en un lugar tranquilo, elige Malalhue. Hay buena conectividad, está cerca de Panguipulli, está cerca de Lanco, cerca de Valdivia, cerca de Temuco. Y su gente es particular. En eso también uno tiene que reconocer de que un malalhuino tiene alma de malalhuino. Y es localista, de hecho conversamos también, tiene su aniversario propio, su desfile propio, sus actividades propias de verano. En general es bien particular, pero también eso tiene algo bastante positivo, en el sentido que hay motivos que unen a los malalhuinos. Señalarte una cosa, por ejemplo, la única cooperativa de agua potable de la región de Los Ríos está en Malalhue. Y para generar, digamos, un consenso en esta cooperación, que lo podemos ver así, social, porque esta es una empresa sin fines de lucro, que administra un servicio que en el fondo es de todos los chilenos, y todos queremos, ¿no es cierto?, también bajar los costos. Se unió toda la comunidad. No es fácil unir 1.500 socios que tiene esta cooperativa. Entonces, ahí te da una muestra de cómo se trabaja y por qué es tan particular, que tú lo señalaste. Las fuerzas dieron hasta para tener su alcalde, el primero después de la llegada de la democracia, claro, que no es menor. Y eso tiene que ver con que Malalhue también quiere ser protagonista en la administración de los recursos de la comuna. Y ahí uno ve, ¿no es cierto?, cómo como malalhuinos también se interesan en el quehacer local. Tenemos diferentes actores en Malalhue, deportistas, siempre están peleando los primeros lugares en la competencia de ANFA. Malalhue está ahí, siempre. Tenemos también en el ámbito de la cultura, tenemos grandes personajes, don Narciso Martini, por nombrarte algunos, la señora Neris Mora,
entre otros, don Celindo Caro, que también fue el año 73 alcalde de Lanco. Y en general, Malalhue en la historia ha venido marcando varias cosas importantes, positivas, que contribuyen a la grandeza de lo que es la comuna de Lanco hoy día. Es interesante lo que señala, alcalde. En esta relación que usted dice son cooperativos, son unidos, y justamente esto lo señalaba programas anteriores la profesora Neri, ¿Ya? e incluso dijo que cuando ellos fundaron en este caso, o hicieron mejor dicho el museo, también pues, se juntaron, y también fue algo que nació desde la comunidad. Desde la comunidad. Y justamente usted señala ahora, ¿cierto?, que la cooperativa del agua, ¿cierto?, en Malalhue, justamente también nace también de un impulso muy de las bases, podríamos decir, pues, de las ganas de las personas, en este caso, de hacer algo. ¿A qué atribuye usted, por ejemplo, esa característica? Porque al final termina siendo como un rasgo identitario, porque ya... Claro. Acabamos de señalar, ¿cierto?, a las poquitas palabras que ya tiramos, señalamos, ¿cierto?, justamente ese mismo... Que es la identidad, y que a nivel regional la diferencia. Qué interesante ese dato. Po. Sí, pues interesante, porque es una de las comunidades que ha crecido porcentualmente en los últimos 15 años y que no es comuna. Claro. Y por eso que también dice Malalhue nueva comuna, de repente. O sea, el sueño no se queda ahí, están mirando mucho más allá. No sé, en los años que vengan, uno nunca sabe, pero están mirando hacia el al territorio de Panguipulli, pues, es decir, avanzar con Melefquén, con Guayahue, con otros sectores, y que si uno lo mira desde ese punto de vista, tampoco es una cosa imposible, porque Panguipulli es una de las comunas más grandes de la región de Los Ríos. Claro, Entonces, ¿quién sabe qué puede parar el destino? Pero es una cosa bastante particular que está ahí con los malalhuenos y está arraigado. Y lo otro que llama mucho la atención también es esto que usted dice, claro, es como una idea de generarse tal vez como un poblado distinto, ¿cierto? Aparte de Lanco. Llama la atención mucho eso, sobre todo, ¿cierto?, con la frase de Malalhue República Independiente, que eso es algo que se escucha mucho en Malalhue. Y lo que uno ve que el crecimiento de Malalhue va en un ordenamiento territorial bien particular. Si tú ves las poblaciones, tú ves poblaciones con calles bastante amplias, doble tránsito en diferentes sentidos. Cosa que no lo ves en otros territorios, como aquí mismo en Lanco tú ves prácticamente callejones o entre las poblaciones. No pasa hoy día el camión de la basura por las poblaciones. Tenemos un gran problema que tenemos en el desarrollo urbano de los pueblos, de las ciudades. En Malalhue, tú no tienes problema porque el diseño y los proyectos que se han desarrollado tienen que ver con el orden, porque va tratando de ser ordenado, y por otro lado los dirigentes de aquellos comités también, ¿no es cierto?, pelean en los espacios. Dejemos buena, mirando siempre a futuro, ¿no es cierto?, buen acceso, también los metrajes de los metros cuadrados donde se instalan las viviendas son bastante mayores que en otras ciudades. Entonces uno dice, ¿y cómo lo han hecho? Simplemente yo creo que haciendo valer sus derechos de ciudadanos, de vecinos, de tener una vivienda digna, cosa que si están los territorios, si está el terreno, se están dando las condiciones, se han aprovechado. Y por ejemplo ahora nos aprobaron, y eso también es importante, bueno, también eso lo ve uno, porque cuando llego al municipio había gestión para compra de 3 hectáreas de terreno, 3, que albergarían 120 familias en un territorio donde habían 19 hectáreas disponibles para la venta. Entonces asumo y digo, y tenemos sobre 500 familias sin vivienda allá en Malalhue, porque a nivel comunal son más de 1500. Entonces digo, con 100, ¿qué hacemos? Me quedan 400 y tantas sin familias, sin casa. Claro. ¿Por qué no vamos a la pelea y peleamos 10? Me decían, pero te gancharán. Yo decía, mira, en el pedir no hay engaño, pero también hay que saber pedir. Claro. Entonces en esa línea uno dice, y ahí hablamos, bueno, con el gobernador regional, que es lanquino. Teníamos la mano y decimos, mira, queremos proyectar Malalhue, pero proyectarlo en serio. Tenemos más de 1500, casi 2000
viviendas de déficit en la comuna. No hago nada con 100 viviendas. Tenemos 19 hectáreas que están ahí, que si no se las compramos, no las compran para vivienda, quizás se van a vender para otra cosa. Claro. Y es un terreno que está con todas las factibilidades. Necesitamos 10 hectáreas. ¿Es posible? Se dieron las condiciones y están las 10 hectáreas. Va a haber recursos para 10 hectáreas. Y eso también te hace proyectar un territorio ordenado con las características que yo estoy diciendo. Cuando hay terreno se puede diseñar a futuro y se puede diseñar barrios para que la gente viva mejor. Y esa es la mentalidad que uno tiene como autoridad. Ahora estamos preparando una propuesta para Lanco, para la ciudad de Lanco. A mí es cierto, claramente ya... insisto que Malalgüe, ¿cierto? Como usted señala, ¿cierto? Es exponencialmente ido creciendo, ¿cierto? Ya al punto, ¿cierto? Que ya no solamente se piensa como Malalgüe como el poblado, sino que ahora, ¿cierto? Usted señala que se va a proyectar, ¿cierto? Se está proyectando con prácticamente casi 500 viviendas más en los próximos 3 años, 4 años. Para seguir creciendo, claro. esa es la idea. Claro. ¿Cómo ha visto usted como malalgüino todo este tránsito? Desde, por ejemplo, ¿en qué año nació usted? En 1967. Ya, por ejemplo, de los años 60, 70, que uno ya tiene ciertos recuerdos de niño. ¿Cómo era? Malalgüe era cuando yo era niño, ¿no es cierto? Me acuerdo de que Malalgüe era unas par de casas, era la calle del centro prácticamente, no, la calle de Prat, ¿ya? Y de Ripio. Ahí habían casitas por ambos lados, el resto era todo matorral, canelo, porque Malalgüe es un lugar cercado. Claro. Ese, en Mapudungún, eso significa. Claro, desde la toponimia. Claro, lugar cercado, o tierra de corrales, era por ahí, digamos, ese era el contexto de lo que era Malalgüe. Y bueno, de a poco fue subiendo, se fueron construyendo casas en torno a la madera, el tren también pasaba por ahí, yo creo que Neris Mora conoce muy bien la historia del tren, y eso fue poblando. Y ya desde el año 90 en adelante pegó una explosión, ¿no es cierto?, bastante grande. Hoy día Malalgüe fácilmente con los sectores rurales deben haber 7.000 personas. Es grande, ha ido aumentando rápidamente su población, ha habido más crecimiento que en cualquier otro lado. Y en relación, por ejemplo, a esto mismo de ir creciendo, porque ocurre que cuando uno es niño, por ejemplo, a mí yo tuve también, o sea, no sé si la suerte o posibilidad, pero sí yo recuerdo, por ejemplo, cuando la calle Alberto Córdoba era de Ripio. Entonces yo tengo recuerdos de haber jugado en la calle de Ripio, y por ejemplo ahora yo veo la calle Alberto Córdoba y está pavimentada y es completamente distinto a esa imagen que yo tenía, por ejemplo, de esa calle, porque al final era la última calle que había en Lanco prácticamente, y después para allá estaba la Nueva Norte y después era puras pampas. Claro. Entonces yo tengo al menos cierto y que no entra siendo tan largo, pero usted ya con más años. Con más años, Sí. Malalgüe, ¿cómo ha experimentado este cambio? Porque usted dice, claro, después de los 90 creció, pero en relación a qué, ¿cómo fue el progreso que se generó en Malalgüe? ¿Más población, más pavimentación? Claro, más población, básicamente la gente vivía en muy malas condiciones, y eso también dio, ¿no es cierto?, los caminos que había que transitar. En los años 80, yo me acuerdo, iba a la escuela y habían pocas casas también, prácticamente en calles de tierra o mucho barro, era muy distinto a lo que tenemos hoy día. ¿Qué colegio estaba en esa época? Yo en Malalgüe fui a un colegio rural, Ya. está cerca de Antilgüe, y yo iba remangadito a mi colegio, a patita pelá. Me pasaba a lavar los pies, me acuerdo de una agüita que caía, y después me colocaba los zapatitos para entrar al colegio, a la sala. Pero todo el trayecto desde el cerro donde bajamos al colegio a patita pelá y felices. ¿Y cómo era la educación rural? ¿Qué características tiene? Porque es muy distinta a la educación, por De ejemplo. hecho, todavía me acuerdo de mi profesor Lucho Vivero, Ya. Luis Vivero, que vive en Malalgüe también. Él. No se te olvida más el profesor. O sea, la cara del profesor no se te olvida nunca más. El primer profesor que te hizo clase, porque ese es el que hacía clase a todos ahí. Era un solo profesor para todos los cursos en esos años. Y eso era en Antilgüe. Claro, para esos lados. ¿Y cómo se llamaba el colegio? Ese era Antilgüe Alto. Antilgüe Alto. Sí, que no existe ya ese camino, ese colegio. No existe. Se Ya. desarmó, quedó el espacio nomás. Y además ese colegio lo habían hecho los apoderados. Más encima, veo, ¿no? Ahí tenemos, Claro, hay algo ahí parece, ¿eh? Yo me acuerdo de mi abuelo, don Hipólito Rocha. Él donó madera, ellos mismos volteaban sus árboles a hacha,
y después lo sacaban, lo iban a desarrollar al pueblo y traían su madera para hacer su colegio. Esa era para que estudien sus hijos, sus nietos en ese Claro. tiempo, que yo era nieto, pero veía como ellos forjaban, digamos, su trabajo para que también llegue la educación a esos sectores lugares. tan recónditos en ese tiempo, que era muy difícil, no llegaban vehículos para allá. Que bajaba Malalhue, bajaba a pie, ¿no? Estamos hablando de 6 años, 7 años, hasta Ya, los ok. 10 años. Ya, entonces claramente, ¿cierto? La educación y como señala también, ¿cierto? La primera educación en la primera infancia que uno tiene, Claro. el colegio claramente marca, los profesores marcan. No te olvidas nunca más. Y queda eso, por lo que usted dice, y no es solamente que no se olvide, sino que es la cara la que uno ve. Uno Así es, ve- se le queda la cara. De hecho, yo cuando fui concejal, ya está también en los últimos años, Lucho Vivero, nos encontramos. Después que él me había hecho clases, nos encontramos acá. Pero ese vínculo no se olvida. De hecho, él hacia mí y yo hacia él. Y eso que fueron unos par de años, no fue toda la infancia, porque después nos fuimos a trabajar se fue a trabajar mi papá a otro lugar, como una Panguipulli, y ya nos fuimos. Pero yo no me olvido de esa pasada. La economía, me interesa eso, por ejemplo, que lo acaba de mencionar, ¿cierto? De que volteaban a Hacha. La economía antiguamente, ¿cómo era? Por ejemplo, el tema forestal, porque antes, por ejemplo, estaban los leñadores, pues eran Claro. personas que era un oficio que se veía. La gente en esos años vendía leña para poder sobrevivir. Era muy difícil en los años 80 para los pequeños agricultores. De hecho, había mucha gente que vivía en rucos y piso de tierra, y tenían su cama ahí. Yo, cabro chico, entré a varios de esos rucos que hoy día no se ven. Y la mayoría de los gente antigua, estamos hablando del campo, andaba descalzo, no se usaba el zapato. Iban a las chacras a sacar papas y iban descalzos, bien, arremangados, o con sus chalitas. Suena Es como de otra claro. época, de otro. Yo recuerdo alguna vez haberle dicho a los niños en el colegio, ¿cierto? No sé, porque los niños antes, o ellos mismos señalaban que o sea, mi mamá me dice que antes iban a pata pelada al colegio y no les entra, ¿cierto? No le entra en la cabeza. La imagen de una persona, ¿cierto? De un niño a Sí. pata pelada, pero los relatos, por ejemplo, de los años 70, 80, incluso antes era más todavía. Ese relato está muy presente, y que si lo vemos en una línea de tiempo, fue hace un poco, no es tanto tiempo. No hace tampoco. mucho tiempo. No. No, porque si yo me recuerdo de Claro. eso y estuve en esa época y me tocó, es porque yo tengo 54 años, no hace mucho tiempo, estamos hablando Claro. de 40 años atrás, Es 25 años. más o menos es como el tránsito, ¿cierto? Ha sido muy... Claro. Y ahí, por ejemplo, hay justamente lo que usted señalaba en algún momento, puesto de que ha sido exponencial el crecimiento, ¿cierto? También de la población, obviamente después de los años 90, ¿cierto? Claro. Cuando ya se sale de la dictadura, ¿cierto? Y se entra a democracia, Sí, ahí se notó mucho. que se avanzó. Sí, claro, hubo un periodo de estancamiento en la economía, pero después, ¿cierto? Se logró sortear, pero claramente ocurrió en los años 80, y sobre todo en los sectores rurales, era mucho Ahí se notó harto, empezó a llegar la ayuda a los campesinos. Claro. Ya, digamos, la forma de trabajar no era como antes se trabajaba puro asadón, la gente sembraba papas con asadón, porque no había más recursos para maquinaria, nada de eso, con bueyes, con caballos. Claro. Esas eran sus maquinarias. Y uno piensa ahora, para sembrar una hectárea de cualquier cosa, un tractor está media hora. Y antes eran días los que tenía que estar un trabajador para sembrar una hectárea. Era un evento. Pues. Era un evento. Yo recuerdo haber estado en alguna, por ejemplo, en alguna trilla, y era los vecinos de allá con los vecinos de acá, Claro. y se juntaban a hacer Por ejemplo, a mí me tocó cuando eran las trillas y se iba a trillar, se llevaba el trigo en las carretas. Se emparvaba, decía el abuelo, hoy día hay que ir a emparvar. Y se veía, porque se cortaba el trigo, ¿no es cierto? Se hacía como en unas gavillas y se echaba arriba la carreta, y después al otro día, tempranito, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, saliendo a trillar donde estaban las máquinas esas estáticas que habían, para trillar. Y ahí se echaban arriba, me acuerdo de unas correas transportadoras, y después iba cayendo el trigo abajo en el saco. el saco. Y después en la tarde, con la carretita cargada de trigos para la casa. Y eso se traía al molino, a Malalhue o a Lanco. En Malalhue hay un molino También había de harina cruda. Es decir, los viejitos, esa carreta de trigo era la harina para el año. Así trabajaban. Venían a dejar su trigo en depósito, decían ellos. Entonces después Claro. venían a buscar
su harina Claro. todos los meses o cada 2 meses venían a buscar sus quintales de harina y con eso tenían para todo el año. Recordarle a los auditores que están aquí a esta hora escuchándonos, estamos con nuestro alcalde Juan Rocha y estamos recordando, ¿cierto? O lo estamos haciendo recordar, mejor dicho, todas sus vivencias cuando él era niño y principalmente en el sector rural de Malalhue. ¿Cómo era el paisaje, por ejemplo, en la época? Porque, por ejemplo, yo estando aquí en Lanco, me logro dar cuenta, por ejemplo, como ya los cerros cambiaron de color. No recuerdo los pinos en esa Ya. época. Era todo matorral, eran árboles gruesos. Por eso te decía que los viejitos, los abuelos, ellos tenían sus propios árboles donde ellos hacían sus casas, donde hacían su leña para poder vender, porque eso también era parte de la economía de ellos. Claro. Una carreta de leña al pueblo, eso se transformaba en plata y ahí llegaban los víveres que ellos decían. Los víveres eran el azúcar, la hierba, el café, el aceite, cosas de primera necesidad que Lo más básico. eso era lo que ellos reservaban con esa venta, era eso. Es interesante eso que señala porque... Y yo se lo escuchaba a uno porque decía, no te olvides que tenés que traer los víveres. Sí, Le pues, decía a la persona que iba al pueblo. Y de hecho aún se ve, por ejemplo, en los buses que vienen, ¿cierto?, de ciudades Ya. rurales, que se detienen, ¿cierto?, y esperan hasta las tardes, ¿cierto?, que la gente haga sus compras y después nuevamente Claro. es lo que va quedando. Nada ¿cierto? más que antes lo hacían a caballo o a carreta. A carreta, ¿cierto? No, en carreta, no había movilización. ¿Cuánto demoraba un viaje, alcalde? Por ejemplo, de ese lado de donde nosotros vivíamos, arriba, yo calculo como 3 horas. O sea, era un evento Todo el día. el moverse de un lugar a otro. Salían con la carreta cargada con leña a vender, después hacían sus compras y los viejitos también de repente le ponían su buenas cervezas, porque si la cosa no era puro trabajo, eran también muy simpáticos, me acuerdo yo, muy amistosos. Ahí no corría mucho el papel, era la mano. Si yo te decía, Claro. esto es lo que es, yo me acordaba y se pasaban la mano y eso era. El hacer trato que le llamaban antes. Ese era el trato. Y desde ahí también viene, ¿no es cierto?, eso que le queda a los papás de uno. Y bueno, los papás de uno también le tratan de pasar a uno. Pero hoy día la realidad es distinta. Claro, hoy día yo pienso Hoy día tú no puedes hacer un trato de palabra. No, pues hoy día yo pienso que son mucho los podría ser como los estímulos que llegan y al Claro. final lo que se enseña en las casas de repente muchas veces se ve, podríamos decirlo como que se mancha de otras cosas, Claro. valores, entonces No, yo creo que muy pocos valores. es complejo. No, la realidad de hoy día es muy distinto a lo que era. Y yo pienso que justamente es ahí, claro, uno lo ve como un problema, pero pienso yo también que hay que sentarse y decir, ya está bien, pues son los niños de hoy día, ¿cierto? Tienen ciertas características, pero nosotros como adultos, ¿cómo asumimos eso y intentamos tal vez subsanar? Porque Claro. entendemos, por ejemplo, que el uso excesivo de tecnología en los niños no genera, ¿cierto? Buenos patrones de comportamiento. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos podemos tal vez Influir. influir? Pues entonces, y justamente lo quería llevar para allá. Pues. ¿Cómo usted ve que debe ser, por ejemplo, la educación en un contexto local? Por ejemplo, en Lanco, Malalhue, ¿qué es lo que debiera llevar la educación? Porque, por ejemplo, y le pongo esto para que ya me dé la respuesta entera. Hoy día, por ejemplo, en los colegios cuando se pasa historia, nosotros aún seguimos enseñando, por ejemplo, la guerra del Pacífico. Claro. Cuando son hechos que ocurrieron a Años, mucha distancia años, y que claro. y que nosotros cuando se lo comentamos a los niños en el colegio ellos dicen quedan marcando ocupados porque en guerra del Pacífico, ¿cierto? Claro. Con barco, nunca han visto un barco, entonces quedan como en otra dimensión que uno les habla. Claro. ¿Cómo piensa usted que tiene que ser esta nueva educación local? ¿Qué debe rescatar? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo debe ser enfocada? Bueno, lo señalábamos y estaba viendo ayer, me trae tu pregunta a cosas que uno va haciendo propias del trabajo que le corresponde. Lanco hoy día esta es una de las comunas con más alto índice de alcoholismo y drogadicción, digamos, porcentualmente a los, Claro. a los habitantes. Claro. Payaco también está. Entonces, cuando te dan estas estadísticas, las estuvimos viendo ayer con Senda, uno dice algo está pasando en Lanco. Claro. Algo está pasando en Lanco que no estamos haciendo las cosas bien. Y estaba también el director del DAEN, ¿no es cierto? Estábamos ahí con una mirada porque nos interesó también y por eso que pedimos hacer esta reunión para poder también enfocarnos, ¿no es cierto? Y saber qué es lo que está pasando con la juventud hoy día en la comuna. Y nos encontramos con esta realidad que es preocupante. Entonces, yo creo que aquí
la educación también tiene que ver con la familia, con los padres, ¿no es cierto?, con los apoderados, porque pueden hacer mucho los profesores en lo académico, en lo pedagógico, pero no mucho digamos, en el crecimiento del alumno, del niño, porque esta cosa es de la infancia. Y ahí yo creo que estamos fallando, pero rotundamente como sociedad, como comuna quizás, y también por las distintas razones que tenemos hoy día. Hoy día hay mucho en porcentaje de padres y apoderados que trabajan. O sea, claro, el niño de 12 años... es muy probable que tenga una mamá que esté trabajando, ¿cierto? En cualquier trabajo, en cualquier lugar. Y el niño, hay muchas horas que está solo, no hay, digamos, un orden desde la casa. Y eso impacta inmediatamente en el alumno, en el niño. Y por lo tanto, allí yo creo que hay que hacer un trabajo de concientización, ¿no es cierto?, respecto de... entender lo que yo te estaba diciendo. O sea, estos números que nosotros tenemos en la comuna son graves. O sea, si aquí no hacemos nada, esto se va a seguir incrementando y vamos a tener delincuentes, ¿no es cierto?, delincuencia que nos va a pesar el día de mañana en una ciudad tan chica. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con que tenemos que, también desde la autoridad, claro, ¿ya?, somos todos responsables. Si nosotros no somos capaces de concientizar al resto de nuestra sociedad, sacando estos temas y diciendo, mira, estos son los índices que tenemos nosotros, y no escondiéndolos ni, digamos, haciendo vista gorda de esto, es muy difícil que el padre apoderado, por eso que es muy importante este programa, creo yo, que este tipo de cosas tienen que también escucharlo los padres y apoderados. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un alcalde, en este caso, que a mí me toca, y que no le estoy sacando el cuerpo a este tema, sino que estoy exteriorizando una información que debe saberlo la comunidad. Entonces allí nosotros como municipio pretendemos, ¿no es cierto?, hacer las articulaciones entre los distintos actores que tenemos en la comuna y también a nivel regional, para que esto se pueda exteriorizar y se haga conciencia, primero que nada, de la población. Saber qué hijos tenemos, qué es lo que queremos de sociedad hacia adelante. Y eso es un trabajo, es un proceso que no es fácil. Entonces, es lo mismo que cuando teníamos la pandemia. Todos miraron a huevo la pandemia y resulta que cuando nos fuimos contagiando, empezamos a abrir los ojos, ¿no es cierto?, que esta cosa nos podía llegar. Esta cosa es igual. Si nosotros no hacemos conciencia, no exteriorizamos, no informamos a la comunidad de lo que tenemos, es muy difícil que la gente haga conciencia de lo que nos puede esperar en un par de años más. Entonces es muy interesante el tema, pero también tenemos que tener la capacidad de planificar una intervención. Es complejo el dato que acaba de tirar, pues, alcalde, porque usted acaba de señalar, ¿cierto?, de que tenemos... Estamos por sobre la media de la región y por sobre la media nacional. Claro, y si lo vemos, ¿cierto?, somos relativamente una comuna chica, pues, no somos, ¿cierto?, una... Y esto claramente se ve en porcentajes, pues, o sea, lo que es cierto en relación a la población que está. Digamos, una encuesta de Senda, que son organismos que están haciendo digamos, que tienen toda la información. Entonces, cuando vimos Lanco está casi primera, pero estamos sobre la media, claro, de la región y del país. Me cuesta, por ejemplo, encontrarle tal vez una explicación. ¿Por qué Lanco, por ejemplo, y por qué Panguipulli no? Que es más visitado que Lanco, desde lo turístico, por ejemplo. Que, bueno, ahí obviamente es cierto... Payaco también está dentro de la... y si nos vamos a la violencia intrafamiliar y otros datos, mejor ni conversemos. O sea, claramente es cierto... Porque tiene que ver con el alcoholismo. Sí, claramente es cierto, en este caso es como una especie de cadena. Yo dice que me deja preocupar la cifra. Porque, y yo también, por eso que yo la estoy diciendo, porque la gente es necesario que la sepa, de que hay cosas que no se ven, pero están ocurriendo a nivel de sociedad y a nivel también de los hogares. Esta pandemia dejó entrever varias cosas. Entonces, allí tenemos un trabajo grande. Nosotros como autoridades estamos, seguramente en los próximos meses vamos a tener una planificación estamos
ya bien, estamos tomando, preocupándonos, Claro. o sea, ocupándonos del problema, que lo tenemos y hay que trabajarlo. Claro, que igual entendemos, ¿cierto?, que no solamente un problema que tiene la comuna, esto hay que entender No, que, no. que todas las comunas Sí, tienen todos esto, tienen sus este tipo de porcentajes. problemas. Lo que ¿cierto? estoy diciendo es que el ANCO está dentro de la zona roja. Claro, y lo importante, por ejemplo, es que usted justamente lo aborda esto con altura de mira y no, ¿cierto? No le quita el cuerpo a las balas, porque esto no se saca nada uno con decir como, el número no, intentemos que no se sepa, porque esto Ahora claramente... uno o dice droga Claro, y dice, y algunas autoridades tampoco quieren hablar de esto. claro, yo pienso que cuando uno habla con altura de mira los temas... En una comuna tan chica, Claro, pero microtráfico y todo, nosotros estamos en la entrada de la región. claro, yo pienso que por ahí va el Entonces, hay ciertas cosas que se dan que uno no les toma tanta importancia, pero al final son importantes porque tus hijos, mis hijos, viven en un ambiente que tiene problemas. Entonces, tampoco uno quiere que sus hijos se metan en este tipo de cosas, el Claramente. alcoholismo. Hoy día los chicos de 12 años ya están bebiendo alcohol. Y es preocupante, po. Preocupante, Muy o sea, preocupante eso. son datos porque nos dieron datos, me gustaría algún día compartirlos, son datos que están y están por edades, entonces, y por distintas cosas, que no es menor. No es para nada menor, po. Y por ejemplo, en relación a esto mismo, ya que cierto tenemos esta cifra, cierto, que es alarmante, o sea, más que la cifra, cierto, tenemos el dato que es alarmante, y desde por ejemplo, desde la educación, esto cómo se debiera, insisto, cómo debiera ser entonces la educación lanquina, cierto. O sea, sabemos claramente, cierto, que el tema en temas de cifras de alcoholismo, cierto, y de infancia, cierto, en los niños, y de drogadicción, cierto, ahí obviamente ahí juegan papeles otros actores. Sí. Pero, por ejemplo, en la educación, ¿cierto? En la educación como tal. Porque hoy día, por ejemplo, hace 2 años atrás, ¿cierto? El estallido social que hubo en Chile, ¿cierto? Dejó entrever muchas cosas y entre una de ellas, por ejemplo, la emergencia de lo local. De lo local, ¿cierto? Porque no fueron simplemente voces que se alzaron esta vez en Santiago, sino que, ¿cierto? Fue en todos lados. Y cada voz pedía una cosa distinta. En este caso, ¿cierto? Lanco pedía sus cosas, ¿cierto? Incluso Malalhue pedía también sus cosas. Y yo pienso que eso también parte también, ¿cierto?, de la educación. Que mucha gente, ¿cierto? Muchos niños también pues salieron a protestar. Y obviamente, ¿cierto? Porque pedían también una educación de calidad, ¿cierto? Este eslogan de la educación de calidad. Claro. Pero, por ejemplo, hoy día en Lanco, ¿qué tiene que tener esa llamada educación de calidad? ¿Qué son los aspectos que nosotros tenemos que tocar? Por ejemplo, yo como profesor, ¿qué debería yo enseñarle a los niños? ¿Cómo debería ser esta educación? Viendo, por ejemplo, justamente lo que usted decía anteriormente, proyectándose desde lo local. Yo creo que tiene que apuntar a un aspecto valórico primero que nada, ¿cierto? Claro. Porque somos docentes, queremos educar, queremos sacar chicos de bien. Y para eso tenemos que inculcar valores, ¿no es cierto?, que tiene que venir de acuerdo a lo que se está entregando en la casa. Por lo tanto, tiene que haber una educación integral donde también integre a los apoderados, a la familia. Yo creo que ahí se pueden lograr ciertas cosas que de estos, ¿cómo se llama?, estos índices que estamos hablando, que podamos, yo le decía, bajar lo veo complejo. Podemos tratar de ir a una cosa a mantener, Claro. que no sigan subiendo. Porque yo fui concejal y dejé de ejercer 4 años, estamos hablando, estuve 5 años fuera, digamos, del ámbito político como autoridad, porque yo fui concejal. Pero cuando en esos tiempos yo también conocí las estadísticas, ya estábamos subiendo, ya había una leve alza en Lanco, pero hoy día se disparó, fue rápido. Claro, se proyectó ya ese número. Fue rápido, digamos, el crecimiento del tema del alcoholismo. Y no tan solo en los niños, no estamos diciendo, Claro. sino que Claro, en los adultos también. La cifra es alarmante en los niños. Claro. En los adultos, ¿cierto? Ahí ya es decisión de cada uno, pero en los niños, ¿cierto? Claramente la decisión no pasa solamente por ellos, pues, sino que ya es un tema... Claro, entonces eso también tiene que ver con las ordenanzas municipales, que también tenemos que ver que no le vendan a los niños. Ya, Hay puede hacer desde varias ahí. cosas, digamos, que desde acá las podemos, con educación se pueden coordinar desde el municipio. Entonces
Yo creo que hay un trabajo intenso que hay que hacerlo con los padres, apoderados. Los directores tienen que estar involucrados en la gestión, ¿no es cierto?, de los educandos, porque si yo soy profesor estoy por vocación. Claro. ¿Cierto? Sí, claramente sí. Entonces eso también tiene que concientizar al profesor, pero también tiene que las políticas, digamos en este caso las políticas municipales tienen que ser claras. O sea, yo tengo que saber para dónde quiero llegar respecto de estas materias. Si queremos mantener, queremos bajar, qué es lo que queremos lograr, ¿no es cierto?, con estas políticas desde el municipio. Tiene que haber una coordinación indudablemente a todo nivel. Alcalde, por ejemplo, hoy día desde a mí me interesa el tema de educación, pues, y claramente es cierto porque de profesión soy profesor. Y yo esto lo veo. No sabía. Ya, por eso se lo comento. Ya, está bien. ¿Y cómo se llama? Yo por eso justamente me interesa tanto el tema de la educación, porque obviamente en los niños está el futuro. Pues. No se puede pensar de otra manera. Es como la educación más sencilla, ¿cierto? Si yo educo bien a los niños, ¿cierto? Debiera tener, como justamente señalaba, adultos, ¿cierto? Que son personas de bien, que se mueven dentro, ¿cierto? De lo que podríamos llamar, ¿cierto? Una buena conducta. Entregarle las herramientas para que el día de mañana ese alumno, ese niño pueda, ¿no es cierto?, entrar a la vida laboral con herramientas para que pueda vivir en el futuro, porque después va a ser un padre de familia y viene todo lo demás, las responsabilidades como padre con los hijos, y si tú no tienes la base, no le entregaste, digamos, las herramientas por un lado, estamos claros que va a sacar una persona que no se va por el buen camino, por el lado claro. Es complejo justamente, ¿cierto? Bueno, la educación en sí es una acción muy compleja, porque es moldear, ¿cierto? Es instruir, es darle forma en este caso a otra persona, claro. Y uno, como usted señala, ¿cierto? Por más que uno tenga la vocación de repente como profesor de hacerlo bien, tenemos hay ciertas cosas que que también gatillan para que lo bueno que tú puedas hacer, ¿no es cierto?, no tenga los frutos. Y yo, por ejemplo, ahora mismo, avanzada la conversación, ¿cierto?, también, ¿cierto?, llamar en este caso a la gente en la casa. Llamar, ¿cierto? Oye, eso también decirle a los auditores esta tarde, que estamos en el Teatro Galia, ¿ya? Y yo, ya comentario obligado, yo le comento a los chiquillos, a todo el equipo técnico que tenemos acá, que yo entro al teatro y yo me siento en otro lado. Yo no estoy en Lanco porque la atmósfera es distinta. Quedó, pero es espectacular. Un chiche bonito que tiene Lanco. Es muy bonito el Teatro Galia. Y hoy día, ¿cierto?, estamos desde el Teatro Galia haciendo nuestro último programa, ¿cierto? Y con ello, ¿cierto?, también tenemos a nuestro alcalde Juan Rocha, quien, ¿cierto?, nos ha venido conversando ya de cómo fue ser malalhuino siendo niño, ¿cierto? Desde la infancia. De la infancia, la historia ya concurrida, ¿cierto? Esto de que íbamos a pata, por ejemplo, usted señalaba, al colegio, ¿cierto? Entonces, es claramente una infancia completamente distinta a la que hoy día viven los niños. Sí. Y justamente, por ejemplo, con esto que acaba tan preocupante de decir, ¿cierto?, que tenemos esos índices que afectan, ¿cierto?, las infancias, que yo creo que es lo más complejo, porque se vulneran en la infancia, pues no es una cosa que uno diga, el cabro chico es de otro, no, porque son las infancias de la comuna, ¿ya? Entonces hay que poner ojo ahí. Alcalde, por ejemplo, insisto con el tema de la educación. ¿Qué componentes debe, por ejemplo, tener la educación lanquina, por ejemplo, desde la identidad? Por ejemplo, los profesores en Lanco, ¿qué deberán enseñar? ¿Qué es propio de Lanco? Que usted, por ejemplo, diga, no sé, tienen que enseñar la historia de Lanco, tienen que enseñarle, por ejemplo, los personajes que tiene Lanco, las actividades económicas que tuvo Lanco. ¿Es necesario conocer nuestra historia o no? Indudablemente. Es muy importante eso, porque créeme, iba a decir, tú eres lanquino, ¿no es cierto? Sí, pues lanquino. Mira, hasta los días de hoy, dime cuál es la identidad de Lanco. Yo pienso... Se la pregunta a cualquier lanquino. Hoy día no está la identidad en Lanco definida. Claro, hay una... Y tiene que ver justamente con que tenemos que nosotros saber qué significa Lanco. Claro. Y por qué soy de Lanco. Y para mí ha sido un problema ahora que llegué a la alcaldía. Porque quiero ver la identidad. Hay hartas cosas que nos identifican. Pero tenemos que nosotros tener tenemos que dar a conocer a nuestra comunidad
¿Cuál es la identidad? Claro. En 2-3 palabras, saber cuál es la identidad hoy día. Claro. No, todo, hay hartas cosas, las tortillas, me dicen Claro. algunos, el tema mapuche, Claro. por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de la madera, También. la agricultura, hay una serie de elementos que tiene el ANCO, pero si a mí me preguntan desde afuera cuál es la identidad del ANCO, Claro, es necesario, ¿cierto? Como usted señala, antes de, por ejemplo, enseñar la historia, hacer el trabajo antes, pues decir, ya, si queremos enseñar la historia, ¿cierto? ¿De qué estamos hechos? Pues, ¿cierto? ¿El ANCO de qué está hecho? Justamente usted se señala, ¿cierto? Por ejemplo, el componente mapuche en el ANCO, ¿cierto? Que está es alto. Está aún presente y no Tenemos solo más de 40 comunidades mapuche. acá en Lanco. Lanco, ¿cierto? En la comuna de Lanco. Que eso, ¿cierto? No deja de ser un dato interesante también, pues, ¿ya? Por ejemplo, en relación a ese mismo dato, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos desmarcamos de la Araucanía, pues, la Araucanía, ¿cierto? Se lo encoche para allá, Claro. pero resulta que no, pues nosotros, Es el mismo ¿cierto? territorio. Es el mismo territorio, pues, Sí. y eso yo creo que también es parte de lo complejo de entender las administraciones, porque de repente uno dice, tal vez Lanco cuando se creó como comuna, ¿cierto? Se hizo pensando simplemente en los ríos, pues, ¿cierto? De río a río tenemos Claro. una comuna, pero dentro de esa comuna habían gente que transitaba y habitaba el territorio, Sí. que tiene justamente ciertas características muy particulares, y justamente en el caso de Lanco ocurre algo complejo, porque uno cuesta mucho buscar la identidad, pues, algo muy distinto que ocurre en Malalhue, pues, Sí. porque en Malalhue uno dice, Malalhue, enseguida Mapuche, pues, si no hay otra forma. Comunidades mapuche. Y ferrocarril, cierto, y ya empezamos a forjar enseguida algo, y no es tan difícil de urdirlo. Pero en Lanco, ¿cierto? Ocurre que, Si te da Malalhue, vas al Museo Desperta Hermano, te encuentras con Claro. pura cultura mapuche. sí, y se resalta mucho eso. Yo creo que también es importante. Por ejemplo, Lanco claramente, ¿cierto? También en su momento fue... Ahora Malalhue igual es de la comuna de Lanco, pero también es pero en un conjunto no vemos la identidad. No, y eso es complejo, porque no tenemos como definido, ¿cierto? Si bien sabemos que Lanco, por ejemplo, son aguas detenidas, ¿cierto? Aguas muertas, pero no vamos más allá, pues no A mí hacemos, me ¿cierto? pasó cuando estaba en campaña, porque un amigo mexicano me ayudó, me hizo algunas cosas en la campaña, y me dijo, Juan me dijo, ¿cuál es, como hablan los mexicanos, cuál me dijo es la identidad de Lanco? Toda ciudad, me dijo, Claro. toda comuna tiene una identidad. Puta, me dijo, yo le hablé de todo lo que les dije, le nombré como 6 o 7 cosas, pero no era la respuesta. La identidad tiene que llevarnos, ¿no es cierto?, a lo que es el territorio, lo que es Claro. la cultura, hay varias cosas, varios componentes. Entonces, no es fácil encontrar la identidad. No, pues, y lo que pasa también es que el hacer el ejercicio en este caso, ¿cierto? Porque es una pregunta, pues, ¿quién soy yo, ¿cierto? Sí. Y de qué estoy hecho. Esa es como la pregunta, podríamos decirlo como lo más básico de preguntarse, ¿cierto? ¿Quién soy y cómo Don estoy Coche, hecho? la ciudad Copihue. Claro. Pero yo pienso que en el caso de Lanco, por ejemplo, Panguipulli tuvo un tiempo Claro, la ciudad de las Rosas. la ciudad de ¿se las acuerdan? Rosas. Ocurre algo particular porque justamente, ¿cierto? Lanco nace, ¿cierto? Del ferrocarril, po. Sí. La historia de Lanco comienza, por ejemplo, como un proyecto de gobierno. O sea, el gobierno en la época dice, en este punto, ¿cierto? Va a haber una estación. Y esa estación, ¿cierto? Terminó formando Lanco. Y en este caso, ¿cierto? Se vio, podríamos decirlo, inmersa, por ejemplo, Sí. con la llegada del ferrocarril, después, ¿cierto? Con la llegada de los colonos. Yo llegué a una identidad de Lanco, y quizás a lo mejor que hay que trabajarlo y madurarlo. Lanco, tierra de oportunidades, porque Lanco tiene oportunidades y que siempre por ahí le busqué. Yo creo que es importante eso de la búsqueda en este caso, ¿cierto? De la identidad. Porque claramente la identidad no es algo estático. Eso yo creo que eso hay que sacárselo de la cabeza. No es estático, No. va mutando, y esto va mutando en relación a lo que se va necesitando en su momento. Por ejemplo, hoy día uno dice la identidad chilena, ¿cierto? Y uno enseguida dice cueca, empanada, ¿cierto? Pero resulta Claro. que esos son los símbolos del siglo XIX, pues de 1800, ¿cierto? Que viene eso hasta el día de la fecha. Claro. Entonces yo creo que es momento, ¿cierto?, de pararse justamente desde lo local y preguntarse, ya, obviamente soy chileno, pero aparte de eso, ¿cierto?, tengo mi otra parte, ¿cierto?, Claro. que es donde está mi terruño, ¿cierto? El corazón, ¿cierto?, está en el terruño. ¿Qué componentes propios yo tengo, ¿cierto?, que me diferencia del resto? Yo pienso que hay que partir desde ahí, pues, y en el caso, ¿cierto?, de Lanco Malalhue, yo creo que un componente, pero que le da color al caldo, es el componente mapuche, pues. Sí. Y no podemos, ¿cierto?, decir solamente la gente con apellido mapuche, ¿cierto?, que posee tradiciones, sino que, Sí. por ejemplo,
yo no paro de tomar mate, po. Y resulta que, ¿cierto? En las comunidades mapuche el mate es la bebida oficial prácticamente, Sí. ¿cierto? Uno llega y está el mate. Al tiro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso que esos son como los rasgos que hay que ir buscando, ¿cierto? Claro. En las identidades. Hay que darle la identidad a la... Bueno, tenemos 3 años para buscarla. así que- No, pero eso es cierto que usted señala justamente, ¿cierto? De hacer ya el ejercicio de intentar, ¿cierto? Indagar en eso. Y hace claramente, ¿cierto? Que está buscando tal vez formas distintas de... Claro, de- porque está relacionado con otras cosas, está relacionado con la economía local, También. ¿no es cierto? Cómo tú vendes lanco, También. cómo tú... que tus artesanos, que tu gente, ¿no es cierto?, sea vista desde afuera, desde la región de la Araucanía, desde Santiago, desde Valdivia hacia acá. ¿Qué ofrece el lanco? ¿Qué es lanco? Claro, y para que sea llamativo justamente tiene que ser diferente. Claro, porque además eso está relacionado con que si viene gente acá a visitar Lanco, tiene que venir a ver cosas. La gente quiere conocer cosas. Ayer, por ejemplo, yo fui a la cascada, hay una cascada que hay aquí en Guaymas. Ya, Entonces la conocen. al salto de agua que está ahí. Claro, yo no había ido nunca, pero fui y me perdí. Entonces, primera cosa, identificación de las Claro. cosas, dónde las tenemos, qué son. Claro, anduve dando vueltas, después la encontré. ¿Por qué? Porque había una tablita así, chiquitita con una flechita. Claro, que lo puso la gente también de ahí, pues. Claro, seguramente, pero puta, llegué maravillosa, Sí, pues bonita. otra cosa. Es bonita. Y- Entonces, uno dice, estas cosas son las que uno tiene, estas son identidades del ANCO. Claro. ¿Mm? Justamente lo que usted dice, pues la identidad está, en este caso, ¿cierto? Agarrada, podríamos decirlo, del territorio. Pues. Claro. El territorio y Lanco tiene características muy distintas a cualquier otro lado. Porque Tiene por, cosas bonitas. Porque, por ejemplo, Lanco es un valle. Pues. Sí. Lanco es un valle, es un mallín que le dicen, ¿cierto? Los mapuches, ¿cierto? Es una vega. Sí. Y ahí, ¿cierto? Se fue gestando, en este caso, ¿cierto? Una cultura y una identidad, ¿cierto? Que tiene componentes tanto indígenas también, ¿cierto? Como también componentes extranjeros. Pues, en el Sí, caso, ¿cierto? también. De la llegada de los colonos, ¿cierto? Hace más de 100 años atrás. Pues, Tiene entonces, harto. hay una mezcla. Hay harta cultura acá. Alcalde, y ya para ir finalizando, ya sé que es cierto, le estamos ocupando su tiempo. No te preocupes. Hay cosas más importantes, eso lo sabemos. Pero una buena conversación, ¿cierto? No, Nunca- bien, nunca- además que te saca, digamos, de todo cuando llegué venía a 100 por hora porque estábamos reuniones pues. todos los días. Señalaba, ¿cierto?, que a las 7 de la mañana comenzó el día. Hay que tener claramente cierta energía y las ganas de Claro, de poder de aguantar. Pero se acostumbra uno al ritmo. ¿Cómo, ya para ir finalizando, ¿cierto?, y cerrando, cómo ha pasado el tiempo en la comuna? Ya, ¿cierto?, principalmente Los 3 meses. No, pero me refiero, ¿cierto?, Ah. desde niño, ¿cierto?, desde que es niño hasta ahora. Cosas que se mantienen, cosas que cambiaron, Mira. cosas que se extrañan, por ejemplo. Ha ido, o sea, yo creo que ha habido una superación de distintas cosas con lo relacionado a lo que se vivía antes. Hasta tenemos en torno a la salud, por ejemplo, tenemos buenos CEFAM, tenemos un hospital, los colegios son distintos, tenemos más oportunidades. Antes era totalmente impensado que un niño vaya a la universidad. Años 80, por ejemplo, yo terminé mi cuarto medio y nunca era impensado que pudiera siquiera pensar, porque todos los que iban para allá y eso es lo que nos metían en la cabeza, es que eran ricos, todos tenían mucha plata los que iban a la universidad en esos años. Y nosotros éramos para ser peones, ¿no? Para Claro. trabajar en el campo, para otro tipo de cosas. Hoy día no. Hoy día si una persona tiene condiciones, las oportunidades están a la vuelta de la esquina. El que no quiere estudiar es Claro. porque no quiso, ¿no? Pero la realidad, yo veo a los chicos nuevos que están acá, tú también eres bastante más joven que yo, uno se da cuenta que hoy día tienen mucho más condiciones de poder capacitarse, de poder... antes ni lo técnico era alcance para uno. En los años que yo salí el 84 de cuarto medio, hartos años ya. Entonces era como tener estudios universitarios también, sí, en aquellos años, Claro. porque había muy pocos alumnos que llegaban a la universidad. Por ejemplo, de Malalhue, yo me acuerdo de mi generación, uno fue a la universidad. Ya, claro, lo que usted señala, ¿cierto? También ese relato, ¿cierto? De
por ejemplo, aquí completamente me salgo de la entrevista, pero hay un chiste, por ejemplo, del comediante Felipe Abello, que dice lo mismo que usted dice. En este caso, yo fui el primero de mi generación en estudiar. Y cierto, yo soy de los años 80, incluso hasta los años 90, aún seguía ocurriendo, ¿cierto? Sí, pues, de todas maneras. Entonces, podríamos entender de esa manera que la educación podría ser tal vez como el camino hacia un progreso, ¿o no? Sí, pero también va matizado con otras cosas, con las que estábamos conversando, Claro. que tiene que ver con los valores de los papás modernos, actuales, que se han criado en otra realidad. También. Entonces, si esas realidades no han sido de las mejores, es muy difícil que tengamos alumnos o tengamos chicos que puedan llegar lejos. Pero tenemos mucho más oportunidades que antes. Yo creo que hay hartos profesionales hoy día. No cuesta mucho encontrar, si requieres Claro. alguien con un perfil tanto, lo tiene, en cualquier lado. Y tiene que ver con eso, cómo se ha progresado. Claro, claramente en materia, ¿cierto?, de educación, ¿cierto?, se ha avanzado. Yo Sí. pienso también que en los últimos años más que nunca. No, Yo también soy hijo, en este caso, del sistema público, estudié en escuela pública, bueno, mi enseñanza universitaria la hice en la San Sebastián, pero en Ya. este caso con fondos Claro. públicos, ¿cierto? Entonces, claramente, ¿cierto?, la educación es un tema. Y con esta pregunta ya finalizamos, alcalde. ¿De qué debe sentirse orgulloso un malalhuino en su caso? Cuando usted le dicen, usted de Malalhue, ¿cierto? A mí me pasa, ¿cierto? Lanco, y es como que yo paro la oreja enseguida, Lanco. Bueno, Malalhuino. yo creo que del tesón, pues, de la fuerza que tiene el malalhuino para lograr los objetivos. Ya. Mira, si yo fui candidato a alcalde en primaria, perdí la primaria por 68 votos, no me rendí. Y dije, no, pues yo puedo. Y aquí estamos. Malalhuino tiene, bueno, el malalhuino que se siente malalhuino, tiene esa fortaleza, esa fuerza, o será que uno la tiene como, no sé, pues como, pero yo me identifico con esa fuerza, digamos, fuerza interior y que te hace caminar, porque Malalhue ha crecido harto. De hecho, el centro comunitario Malalhue, ese centro comunitario que Sí, hay po. ahí, ese fue construido con plata de la comunidad. Nunca fue el municipio que la hizo. Todos aportamos, está mi viejo, toda la gente. Ese centro comunitario que ya quedó chico, ahora vamos a tener que hacer uno más grande. Quedó chico porque va creciendo, le vamos colocando más servicios. Pero ese centro comunitario lo hizo la comunidad. Claramente, ¿cierto? Es para sentirse orgulloso. Pues. Claro, el cuartel de bomberos que había, que ahora están haciendo un hermoso, ese también lo construyeron los bomberos, con aporte de los fondos, de la gente, de las rifas, de todo. Entonces me siento orgulloso, digamos, de pertenecer a esta tierra, que es lanquina, pero el ser malalhuino te da otra fuerza. Y con esta pregunta ya te finalizamos. Y sabes tú que es increíble, pero cuando uno va a las reuniones, me dicen, y usted no se cansa, don Juan, lo vemos con tanta energía, porque la energía se transmite, ¿o no? Claro que sí, pues. Se transmite, y esa energía, cuando tú la dejas en las organizaciones donde tú vas, es positiva, y así se crece, pues, creo yo que así se construye, siempre tratando de ser positivo. De aportar siempre. aportar. De aportar. Y me dicen, pues, ¿usted a qué hora llega a su casa? Yo digo, 8:30, 9. ¿Y a qué hora sale? A las 7 yo estoy levantado. Y me dicen, ¿cómo aguantas? No sé hasta cuándo ir a aguantar, pero cuando uno hace las cosas con cariño también y te gusta lo que hace, Claro. no te cansas. No, O sea, pues porque la retribución es constante. Pues. Seguramente, no sé, pero es como que tú vas botando energía, pero igual a la vez te vas llenando de Claro. energías positivas. Siempre hay gente que también, uno no es santo de la devoción de todo, pero yo no en ese aspecto no me afecta. Cosa que considero yo que si uno está haciendo las cosas, las hace de buena manera, sin dañar a nadie, no tiene por Claro. qué preocuparse. La cultura de lo positivo, que se llama eso. Claro, ¿cierto? y eso tiene que ver con la formación de la casa. Mi viejo, un viejo súper, tiene más de 80 años. Estuvo aquí cuando vine a recibir el cargo. Ahí estuvo sentado. Y eso significa de que el hombre a los 80 y tantos está ahí. Entonces, un referente que uno dice, no, pues si este viejo es así, de pega, aperrado, se sacó la cresta para criarnos, nos dio valores. Eso es lo que uno tiene que entregar a sus hijos. Yo, gracias a Dios, tengo mis 3 hijos profesionales, los 3. No sé cómo lo hice, miro para atrás, bueno. Puta, a veces con
con 10 lucas, 5 lucas, lo bueno, pero para 3 lucas a veces tenía en el bolsillo, se los mandaba para donde estaban estudiando. Me queda el último que está ahora en la Universidad Austral, va a salir ahora este año, ingeniero comercial. Y uno dice, ¿cómo lo hice, weón? Porque uno igual es difícil, Sí, es difícil poder educar. Es difícil poder educar y cuando tú ves tus hijos que están trabajando, que están haciendo cosas, a mí me sirve porque de repente consulto, mi hijo tiene oficina aquí, abogado, aquí en Pagui y acá. De repente uno quiere hacer una consulta, hijo, mira esto aquí, dice, puta, ¿cómo es la cosa? Pero también dice, puta, hemos hecho bien las cosas. Claro. Y ahora yo estoy disfrutando esto. Y él me dice, mi hijo me dice, viejo, y el otro día también, mi hija ya tiene más de 30 años, disfruta lo que hace. Y si me necesita, ahí estoy. O sea, cuando tú tienes eso, dices, los lanquinos, los malalhuinos necesitan de que yo dé lo mejor de sí para que esta comuna, ¿no es cierto?, se construya y vamos avanzando. Yo sé que esto es de paso, después llegarán otros, pero mientras esté acá lo hago con cariño, con amor para la gente, y eso es lo que queda al final del día. Es lo importante. Es lo importante. Entonces, cuando a uno le gusta el servicio público, tiene la vocación, creo que lo hace con mucho cariño, esfuerzo, y no se cansa. No, porque es cierto que usted llegó, ¿cierto? Ya, esto es lo último del día, pienso yo, pues, y sin embargo, ¿cierto? ¿Dónde está la energía ahí? Bueno, a los auditores, ¿cierto? Que nos están escuchando, ya estamos finalizando la entrevista con nuestro alcalde y todavía tiene una sonrisa usted en la cara. Aún la tiene, po, ¿cierto? Creo que, y además tengo que llegar a mi casa a la familia. Claro. Afortunadamente, igual la familia, y eso es muy importante, que hay una mujer, ¿no es cierto?, en la casa que sabe que yo no sabe a qué hora llego, porque sabe que llego nomás, pero cuando llego igual está ahí esperando con la sonrisa, cómo te fue, y eso también reconforta porque tú te vas tranquilo, no andas en otra, no tienes ese problema. Y mi hijo ya la tarea yo creo que la ha estado cumpliendo. Estoy en un momento peak de mi vida, porque estoy casi en la mitad de la vida. Claro. Los otros años no los conoce, pero bien, ¿no? Ahí, trabajando duro. Qué bueno escuchar esos comentarios de un alcalde. A mí, como el lado humano del alcalde. Y eso encuentro que es bonito porque justamente, ¿cierto? No podemos aprender, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? De que o vamos a tener, ¿cierto? Por hermanos que usted está diciendo que lo va a hacer con cariño. Yo pienso que eso ya... yo pienso que es el condimento principal. Sí, la gente, cuando tú andas, se da cuenta inmediato si tú eres fingido o qué es lo que haces. La gente no es tonta, se da cuenta cuando se le pone ese condimento, esa energía y ese cariño, porque la gente, una palabra de aliento, claro, una sonrisa, y a veces va gente a saludarte, van a veces a la oficina. A lo mejor viene medio bajoneado y todo, pero se va contento. Yo le digo, y la secretaria me dice a mí, don Juan, y usted me dice, ¿cómo aguanta tanto? La paciencia que tiene, y el caballero se fue contento. Son cosas que seguramente el de arriba uno a veces nace como es nomás. Claro. Nada más. Y con esta pregunta ya finalizamos. Me ocurre de repente, ¿cierto? Que no solamente yo, sino que varias personas, cuando van, por ejemplo, no sé, a Santiago, a otros lados lejos, y le preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y dicen, Valdivia. Cuando usted le preguntan, ¿de dónde es usted qué? De Lanco. De Lanco. Pero con corazón malalhuino. Claro, de Lanco, en una localidad más chica que la ciudad de Lanco, Malalhue. Defino al tiro. Malalhue, o sea, digo Lanco, la entrada norte de la región de los ríos. Ah, Valdivia, dicen. Identifican al tiro a Lanco con Valdivia. Entonces, porque en estas cosas de la vida, yo he recorrido todo el país. Es por tema de mi pega política, en seminarios, en congresos, en una tirada de cosas. Y siempre te preguntan, ¿de dónde eres? Y todo ese tema. También me ha dado el de arriba esa oportunidad de conocer, yo creo que todo el país, porque de Punta Arenas hasta el norte, en los 16 años que estuve. Pero Lanco lo identifican siempre con Valdivia. Con Valdivia. Sí. Por eso que yo le decía de que Lanco tiene que tener una identificación y tenemos que, quiero echar a andar esa famosa oficina turística. Estamos buscando los recursos ahí con Panguipulli, de hecho vamos a firmar un convenio y con Valdivia también, porque se pueden hacer alianzas. Claro. Que al final, ¿no es cierto?, van a contribuir en que
le vaya mejor a los emprendedores lanquinos, los malalhuinos, y podamos también fortalecer un poco más la economía local de la comuna, que igual con el bypass, con el tema del Claro. peaje, hubo un impacto negativo fuerte, y que yo creo que tenemos que tener un plan ahí para poder que les vaya bien a nuestra gente. Reinventarse, y lo que es importante también, como usted señala, esto de hacer nexos, ¿cierto? Conexiones con las demás comunas de la región. y, Sí. y entendiendo, ¿cierto?, de que Lanco es la puerta a la comuna. O sea, Sí. necesariamente hay que pasar por aquí, hay que pasar por acá. Claro, por eso pero hay que tener, digamos, también mostrar qué es lo Claro. que tenemos en Lanco. Y para eso tenemos que tener la gente, personas de turismo que Claro. estén presentando, los ciudadanos valdívanas, que Lanco sea una oportunidad que se queden aquí. O si van Claro. a otro lado, Claro. pasen por Lanco. Que almuercen acá por último, Claro, que visiten y un poco. mostrar si tenemos una cascada, si tenemos un camping, aquí hay hartos lugares bonitos en Lanco. Y resulta que nadie sabe, pues. Eso es verdad. Entonces, yo creo que igual ahí se ha perdido un poco de tiempo. Son todos procesos que cuesta, porque todas cosas tienen su proceso. Sí. Yo creo que aquí en el caso nuestro, un año mínimo, o sea, todo el año 2022, porque primero se planifica, ir Claro. viendo, ¿no es cierto?, y después vamos ejecutando. Entonces, en planificar cuesta, pues, sí, porque aquí todos los funcionarios hacen de todo. Si no tuviéramos a alguien que se dedique solo a hacer ese trabajo, andaría más rápido, pero aquí tenemos que ir planificando sobre la marcha, sobre lo que vamos viendo. Y mientras arreglando, ¿cierto?, lo que se tiene que hacer en el momento también. Y Entonces, el claro, día a día, pues, claro. Claro. Entonces, igual no es fácil. No, yo me imagino, ¿cierto? Yo de repente, no sé, pues yo como profesor me toca de repente corregir trabajo hasta los días sábados. ¿Dónde pero haces clase? En Alberto Córdoba. ¿El Alberto En Córdoba? Pero, ¿cierto? Un alcalde, claramente, como usted dice, ¿cierto? Mi teléfono tiene que estar disponible todo el día, ¿cierto? A hora que sea, pues. Sí, pues el la noche alcalde de igual, comuna, porque de repente mensaje, emergencia, y tienes que llamar, hay que activar todo, si hay accidentados, el protocolo con salud, con acá emergencia en el municipio, bomberos, todos te llaman o te envían informaciones, hay cosas que uno tiene que accionar como alcalde, o simplemente agarrar el auto y partir. Que me tocó, hubieron hartos incendios la otra vez, hace un poco tiempo atrás, y todas esas cosas las va viendo uno, que no es un trabajo fácil. Ya finalizando la entrevista, ¿cierto? Recordarle a los auditores que están a esta hora escuchándonos. Este es nuestro último capítulo, y yo me voy con gusto a poco, porque claramente lo comentamos con los chiquillos aquí en algún momento, y cada entrevistado, ¿cierto?, que hemos tenido, partimos con unas expectativas. Tiene lo suyo. Y partimos con una expectativa, pero cierto, al andar nos damos cuenta, cierto, de que ojalá que la conversación siga y poder seguir haciéndolo. Entonces, primero, cierto, agradecer, cierto, la invitación, cierto, que se haya podido, cierto, en este caso abrir, cierto, y contarnos no solamente, cierto, quién es Juan Rocha alcalde, sino que, cierto, quién es Juan Rocha malalhuino, cierto, el niño de Malalhue, el que vio en Antilhue. Entonces, agradecer, cierto, y hacer hasta una próxima oportunidad, cierto, que ojalá podamos tener tal vez una tercera temporada, por ahí se escucha en algún momento. Sí. Dejo ahí la pelota, ¿cierto? Pero es necesario el hablar de la identidad, el hablar de nosotros. Sí. Eso es necesario. Unas últimas palabras, alcalde, antes de ya finalizar esta segunda temporada de Lanco, Historia y Memoria. Bueno, agradecer la invitación, pues yo creo que estos proyectos que dan vida, ¿no es cierto?, a la identidad de varios actores que son de un mismo territorio y que van dando ciertas miradas de las distintas áreas, como queramos llamar, también dejan cierta información, en este caso para ustedes, para la comunidad, que seguramente van a quedar en la reflexión, porque nos fuimos al ayer, pero también llegamos al hoy. Claro. Y eso también da cuenta, ¿no es cierto?, cómo una persona puede ir viendo y contando la secuencia y cómo se va dando cuenta y cómo se va desarrollando también la humanidad o el sector donde uno vive, pero también uno.
porque yo jamás me soñé ser alcalde. Ese niño que andaba remangado, a pata pelada, que iba a la escuela, a una escuelita de campo. Eso es, digamos, ese es un chileno, pues una persona que vive en este territorio, un lanquino, un malalhuino, y me imagino que muchas autoridades que existieron o que ya pasaron o que están, ¿no es cierto?, tienen su pasado también distinto al que uno tuvo. Pero también es bueno porque se da el programa para poder contar, ¿no es cierto?, parte de lo que es uno como persona y también como malalhuino, en este caso, y ahora también como una autoridad de la comuna. Así que muy contento y agradecido por la invitación que nos han hecho, que en algún minuto se da, ningún problema, ahí estamos. Muy Muchas gracias a todos que nos han escuchado. Y así finalizamos, ¿cierto?, el ya sexto programa y final de Lanco Historia y Memoria. Bueno, y después de esta entretenida conversación, ¿cierto?, con nuestro alcalde, después de haber ahondado en todas estas temáticas relacionadas con la identidad y del sentir de un malalhuino, que eso me interesa mucho rescatar, ¿cierto?, en este último programa, y por eso también quisimos dejarlo como un programa final donde hiciéramos esta reflexión frente a la importancia que cobra la identidad, y no solamente la identidad en este caso, ¿cierto?, como algo grande, ya sea la identidad chilena, sino que en este caso, ¿cierto?, como la identidad local es incluso más importante que la misma identidad chilena, ya que la identidad local, como lo dice la palabra, ¿cierto?, tiene elementos, ¿cierto?, que son propios del lugar. Y eso hoy día el invitado, ¿cierto?, lo dejó pero completamente expuesto. Así que igual, como dice Ricardo, ¿cierto?, un poco de tristeza porque este es el último programa, ¿cierto? Así que nos estamos despidiendo. Y, ¿cierto?, dejar también desde ya la invitación a toda la comunidad, ¿cierto?, especialmente a los más jóvenes, que es necesario, ¿cierto?, hacer una reflexión frente a quiénes somos, ¿cierto?, y cómo llegamos, ¿cierto?, a ser lo que somos hoy, ¿cierto?, en relación a la identidad. Así que ya finalizando, ¿cierto?, el programa, no sé si quieras decir algo, Ricardo, ya para darle fin, ¿cierto?, a esta segunda temporada, que al igual que la primera, ¿cierto?, nos vamos con un montón de conocimientos, ¿cierto?, y un montón de reflexiones que hacer. Claro, Diego, ya como para finalizar y en realidad como hacer un recuento o algo de los tremendos invitados. O sea, todo lo que pudimos adquirir los conocimientos de, por ejemplo, de Julio López, que lo tuvimos en el primer programa, don Nene Alarcón, Nieves Alarcón, que nos contaban sus historias, don Raúl Cortés, la señora Neri, don Mauricio, y ahora ya finalizamos con el alcalde don Juan Rocha. Totalmente gratificante, y como decías tú, lo importante que buscamos también es hacer esa conexión de los adultos con los jóvenes, y conocer que mediante estos programas los jóvenes conozcan las historias de nuestra comuna, y que de cierta manera la valoren y también la puedan algunos elementos poner en práctica en los tiempos que estamos viviendo, porque si bien es cierto, siempre hay como una desconexión o individualismo de los jóvenes. Entonces, de cierta manera, con estos programas también buscamos poder hacer esa conexión. Así es que contento de poder haber sido parte de este proyecto, y esperamos que puedan surgir más proyectos de esta naturaleza y poder seguir aportando a la cultura local y al conocimiento. Así es que agradecido, no me quedan más como palabras digamos en este momento, pero totalmente gratificante. Así es que será para una próxima oportunidad. Se encuentren todos muy bien y hasta pronto. El profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de la Municipalidad de Lanco, presentaron Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Proyecto coordinado por la Municipalidad de Lanco en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura. Conocimos y recordamos historias y memorias de nuestra querida comuna de Lanco. Conversamos con los protagonistas y escuchamos música de artistas locales. ¡Hasta pronto!